Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Es un momento clave, ¿verdad? El inicio del primer viaje misionero importante. Así es. Todo arranca en Antioquía. Había ahí un grupo, profetas, maestros, gente activa en la comunidad. Y en medio de todo eso, el Espíritu Santo les da una instrucción muy clara. ¿Sí? Les dice, aparten a Bernabé y a Saulo, que luego conoceremos como Pablo, para una tarea específica. Entonces oran, ayunan, les imponen las manos y los envían. Es como el banderazo de salida oficial, ¿no? Totalmente. El comienzo formal de esa expansión del mensaje que venían predicando. Bien, primera parada. Chipre. Exacto. Llegan a Salamina, predican en las sinagogas judías como era costumbre, y cruzan la isla hasta Pafos. Y en Pafos se encuentran con alguien particular. Un tal Bar Jesús. Sí, un personaje interesante. El texto lo describe como mago, falso profeta judío, y estaba, cerca del procónsul romano Sergio Paulo. Ahí ya tenemos un escenario complejo. Claro, porque por un lado, Sergio Paulo es descrito como un hombre inteligente, prudente, dice el texto. Quería escuchar, tenía interés genuino en la palabra de Dios. Pero por otro lado, Estaba Elimas, que es otro nombre para este Bar Jesús, y él se opone activamente. Intenta, disuadir al procónsul, que no crea. Un choque directo. una búsqueda de verdad contra, el engaño. Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente intensa. ¿Qué pasa? Saulo, que justo a partir de aquí el texto empieza a llamar Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo confronta. Y lo hace sin rodeos. ¿Qué le dice? Suena fuerte. Durísimo. Lo llama hijo del diablo, enemigo de toda justicia, y le anuncia que se va a quedar ciego por un tiempo. ¡Wow! Y sucede. Al instante, Elimas queda en tinieblas, buscando a tientas quien lo guíe. El impacto debió ser tremendo. Me imagino. ¿Y el procónsul? Al ver esto, cree. Pero fíjate qué interesante el detalle. Queda maravillado de la doctrina del Señor. No es solo el poder, es el mensaje, la enseñanza, lo que lo convence. O sea, el milagro valida la enseñanza. Precisamente. Y valida la misión de Pablo y Bernabé ante una autoridad romana importante, un espaldarazo clave. Bueno, dejan Chipre y navegan hacia Perge de Panfilia. Pero ahí hay un cambio en el equipo. Sí, ahí Juan Marcos, que los venía acompañando, decide volverse a Jerusalén. Las razones exactas no las detalla el texto, pero se va. Así que Pablo y Bernabé siguen solos hacia Antioquía de Pisidia. Correcto. Llegan allí y, como era su costumbre, el sábado van a la sinagoga. Escuchan las lecturas de la ley, los profetas, y luego les dan la palabra. Les dicen, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Y Pablo no pierde la oportunidad. Se levanta y da un discurso que es fundamental. ¿Qué dice? ¿Cuál es el eje? Hace un recorrido por toda la historia de Israel. Empieza con los patriarcas, Egipto, el desierto, los jueces, el rey Saúl, el rey David. La historia que todos en la sinagoga conocían perfectamente. Claro, pero le da un giro. Argumenta que toda esa historia es una preparación que apunta y culmina en Jesús, el Salvador prometido del linaje de David, anunciado ya por Juan el Bautista. Es como decirles, esta historia nuestra nos lleva directamente a Él. Es una reinterpretación fuerte de su propia historia. Muy fuerte. Y enfatiza algo doloroso, que los líderes en Jerusalén no lo reconocieron, lo condenaron, pero que incluso haciendo eso, estaban cumpliendo las profecías, sin saberlo. El núcleo del mensaje entonces es la resurrección. Exacto. Jesús murió, fue sepultado, pero Dios lo resucitó, cumpliendo así las promesas hechas a los antepasados. Y eso, dice Pablo, tiene una consecuencia práctica enorme hoy. ¿Cuál es? Que a través de Jesús se proclama el perdón de los pecados. Y algo más, la justificación por la fe. Ser declarados justos ante Dios. Algo que la ley de Moisés, según Pablo, no podía lograr completamente. Eso es lo que argumenta. Dice que por medio de Jesús, todo el que cree es justificado, de cosas de las que no pudo ser justificado por la ley de Moisés. Y termina con una advertencia, citando a los profetas. Cuidado con despreciar este mensaje. ¿Y cómo reacciona la gente en la sinagoga? Pues la reacción inicial es bastante buena. Al salir, muchos les piden que por favor vuelvan el sábado siguiente a hablar más de esto. O sea, interés genuino. Sí,
Y muchos judíos y también prosélitos devotos, gentiles que seguían las costumbres judías, se les unen. Pablo y Bernabé los animan a perseverar en la gracia de Dios. Parecía un comienzo muy prometedor. Pero, Siempre hay un pero, ¿no? jaja, sí. Llega el siguiente sábado y la cosa cambia. Se junta casi toda la ciudad para oírlos. Una multitud enorme. Y eso no les gustó a todos. Para nada. Al ver esas multitudes, algunos de los líderes judíos se llenan de celos y empiezan a contradecir a Pablo, a insultar. La tensión sube muchísimo. ¿Y qué hacen Pablo y Bernabé? Toman una postura muy firme, muy audaz. Les dicen, miren, era necesario hablarles primero a ustedes la palabra de Dios, pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, pues nos volvemos a los gentiles. Un giro radical. Importantísimo. Y lo justifican citando las Escrituras, Isaías. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Declaran abiertamente ese cambio de enfoque. Tal cual. Y la reacción de los gentiles presentes es de pura alegría. Creen en el mensaje, y la palabra del Señor se empieza a difundir por toda esa región. Pero la oposición no se queda quieta. No, para nada. Los líderes judíos que se oponían incitan a gente influyente, mujeres piadosas, hombres principales de la ciudad, y levantan una persecución contra Pablo y Bernabé. Y los terminan echando. Sí, los expulsan de la región. Y ellos hacen un gesto simbólico muy fuerte. Sacuden el polvo de sus pies contra ellos. Una señal de ruptura, como diciendo, ustedes son responsables de su rechazo. Y se van a Iconio. Se van a Iconio. Pero mira cómo cierra el relato de Antioquía. Dice que los discípulos que quedaron allí, a pesar de todo, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, la semilla quedó, y fuerte. Exacto. A pesar de la hostilidad, el mensaje había arraigado. Resumiendo un poco, tenemos un viaje que empieza por mandato divino, lleno de confrontaciones, poder y palabra, un sermón central que relee toda la historia de Israel a la luz de Jesús, y una división muy clara en cómo se recibe el mensaje. Una división que provoca ese giro clave hacia los gentiles. Exacto. Y nos deja pensando, ¿no? Ese patrón que vimos tan claro en Antioquía, de una recepción súper entusiasta por un lado y un rechazo casi violento por el otro, cuando se presenta algo que desafía lo establecido, que busca transformar. ¿Cómo vemos resonar eso hoy? Cuando surgen ideas, movimientos o mensajes que cuestionan el status quo, ¿no seguimos viendo a menudo esa misma polarización? Es algo para reflexionar.